Las personas que están en prisión tienen derecho a la reinserción social. Es una obligación del Estado garantizar a los individuos privados de su libertad los mecanismos que les permitan reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. La Constitución señala que el sistema penitenciario se debe organizar bajo estos 5 ejes para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar así que no vuelva a delinquir. Las reglas para alcanzar esta meta están establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y precisamente para hablar sobre el derecho a la reinserción social, nos acompaña Gabriel Luna González. Él es defensor público federal. Abogado, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estarlos acompañando. Explícanos, cuando hablamos del derecho de reinserción social, ¿cuáles son sus alcances? ¿En qué momento se ejerce? Porque quizás algunos tengan la idea de que el momento de la reinserción social es cuando salen de prisión después de purgar alguna condena. Fíjate que es una visión un poco amplia la que tenemos sobre la reinserción social. Debe de ser vista desde el momento que la persona ingresa a prisión. Debe de generarse un plan de actividades. Este plan de actividades se basa en 5 ejes muy importantes que constitucionalmente los tenemos previstos, y es la capacitación para el trabajo mismo, la salud, el deporte y la educación. Estos 5 ejes permiten a la persona en reclusión desde el momento en que llega a generar una nueva visión de vida. Quizá, porque ha sucedido en muchas ocasiones, que la persona estando fuera, estando en sociedad, no tiene un plan de vida diseñado. Pero cuando ingresan a prisión quizá cometieron alguna conducta o por alguna situación que los orilló a estar en reclusión, eso les permite generar una visión distinta de vida y generar un plan de trabajo, de vida y de convivencia social. La reinserción social también debe de verse de manera tridimensional. Primero, desde un apartado individual de la persona, después el apartado o el núcleo familiar, que es muy importante para ellas, y después el apartado social. Quizá a veces nosotros como sociedad no los vemos como personas, los vemos como delincuentes, lo voy a decir un poquito abiertamente. O nos olvidamos de ellos, ¿no? Justamente. Entonces decimos, cuando una persona ingresa a prisión es el delincuente, pero quizá esa persona puede ser absuelto o puede ser condenado, pero eso no quiere decir que sea un delincuente. Cometió un error. Hay que darle una segunda oportunidad y remediarlo con estos 5 ejes importantes del cual nos habla la Constitución. Justo, ¿no? Para que tenga esa segunda oportunidad y, digamos, la aproveche, tiene que tener todas las herramientas para poder, pues, tomar justamente esta segunda oportunidad. ¿Por qué ya no hablamos de readaptación social? A través de la reforma constitucional de 2008 y la incorporación de los derechos humanos constitucionalmente en 2011, tenemos la oportunidad de cambiar el enfoque de la persona. Y cuando hablo de persona me refiero a todos. Estemos fuera de prisión o dentro de prisión, el enfoque que debe darse es muy distinto. Cuando se hablaba de readaptación social, se creía que la persona era un inadaptado, que era una persona que tenía un comportamiento animal y que eso lo teníamos que remediar a través de política penitenciaria. La política penitenciaria que incluía un estudio criminal, decir por qué se comporta de esa manera y generarle un plan de trabajo. Nada más se basaba en 2 ejes, la capacitación para el trabajo mismo, que muchas veces no se llega a generar, y la educación. Después se incorporan los demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia, abogado? ¿Cuál es la visión? Incorporar más elementos para que la persona pueda optar por una mejor vida, vivir dignamente en prisión, que ese es uno de los temas que debemos de tener presente siempre. La dignidad de toda persona, esté fuera de prisión o esté dentro de prisión, debe tenerse muy, muy prevista. Entonces, para que cambiemos de un sistema de readaptación que estuvo vigente hasta 2008, incorporar un nuevo de reinserción social, implica un paradigma nuevo. Este paradigma nuevo está repleto de derechos. Dejar de ver a la persona como objeto, como animal incluso, y verlo como un ser humano garante de derechos que los debe de ejercer. ¿Desde dónde tendríamos que trabajar esta reinserción social, ¿no? Con esta nueva visión? Yo creo que un poco, ¿no? La sociedad para verlos distinto, pero como comentabas tú, desde el individuo que está en prisión. Sí, hay que partir primero del individuo. Antes de hacer un trabajo social, un trabajo en el núcleo familiar, hay que trabajar en el individuo. Hay que darle las herramientas para que él, cuando salga de prisión,
tenga los elementos necesarios para decir, puedo sostener una familia en casos de si es un varón o si es una madre soltera, que es cuidadora única, puede decir, yo puedo sostener a mi familia. Y después viene el núcleo social. El núcleo social se mezcla con el familiar, al grado de decir las famosas percepciones que se tienen sobre la persona. ¿Estuviste en prisión? Sí, pero ¿qué hiciste? Me reinserté porque tuve capacitación para el trabajo, sé trabajar, tengo una educación, sé hacer deporte y estoy bien de salud. La salud que implica también tiene dos vertientes. Todas estas atenciones se tienen que dar dentro del sistema penitenciario. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos sigas explicando sobre lo que sucede en prisión y los derechos que tienen las personas que están ahí. Regresamos. ¿Fuiste detenido de manera arbitraria o estás acusado de cometer un acto que es contra la ley? Tienes derechos y nosotros podemos representarte. Acércate a los servicios gratuitos del Instituto Federal de Defensoría Pública. Te defendemos en cualquiera de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, desde el momento de la detención hasta la ejecución de la sentencia. Si fuiste procesado en el sistema penal tradicional, también hacemos valer tus derechos. Las y los defensores públicos federales protegemos tus derechos ante agencias del Ministerio Público y centros de justicia penal en todo el país. Llama a Defensatel 822-42-42-6. De la mano del Instituto Federal de Defensoría Pública, haz valer tus derechos. Ya estamos de regreso conversando sobre derecho a la reinserción social. Abogado, nos comentabas de esta parte de la capacitación, el trabajo, y te quedaste en la parte de la salud, del derecho a la salud. Sí, todas las personas en prisión tienen todos los derechos, como los tenemos quienes estamos fuera de prisión. Sin embargo, se ven muy limitados. Dependemos de una autoridad penitenciaria para poderlos ejercer. El derecho a la salud es muy importante porque tiene dos vertientes. Uno que es la salud física, la condición física de la persona en reclusión, y el otro es la atención psicológica que se le debe dar. Para eso es muy importante que tenga contacto con el exterior, el social, el familiar, y también contacto con el interior, que no se vean limitados a estar encerrados 24/7 en un cuadro de 4x4 para generar conductas que son inapropiadas. Y ahí es donde, digamos, pueden brindarles los servicios los defensores públicos federales, ¿no? Sí. Antes de que vayamos justo a cuál es el trabajo que ustedes realizan, quiero que nos acompañes a ver una pieza que preparamos con inquietudes que tiene la gente sobre este tema. Vamos a verla y regresamos. Vamos a ver. En esta ocasión queremos saber qué oportunidades tienen las personas que buscan su reinserción social y quieren hacer efectivo este derecho. Acompáñenos. Nosotros salimos de la cárcel para adaptarnos a la sociedad y queremos un trato digno como ser humano, porque yo digo que soy un ser humano, ¿no? Realmente yo no cuento con recursos ni de mi familia ni del gobierno. Yo lo único que cuento es, gracias a Dios, los del grupo de alcohol me regalaron dinero para comprar un cajón de bolera. Llevo 2 años y meses que salí de la prisión. La mera verdad, yo ya no quiero volver a prisión. Soy multiresidente, tengo muchos hijos a prisión porque nunca he querido un apoyo del gobierno para que nos dé una visión, un trabajo digno o algo que nos apoye en el dinero para poder hacer un negocio que nosotros podamos invertir para una vida muy buena y de calidad. Realmente yo no sé qué es lo que enfrentan. Tuve un tío que estuvo en la cárcel, pero salió y creo que su familia lo apoyó mucho en ese caso, pero sé que hay muchas personas que están como que las abandonan. Creo que sobre todo en el caso de las mujeres es cuando más las dejan y sufren más, pero la verdad me gustaría saber qué ayudas tienen o qué oportunidades les pueden dar después de que salen de ahí. Yo considero que deberían ser oportunidades igualitarias para cualquier persona. No debería haber un tipo de discriminación por su pasado, pero pues dependiendo también del crimen que hayan cometido, sí tener ciertas prevenciones. Principalmente sería el trabajo, que hubieran programas en donde se les diera algún tipo de seguimiento para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad,
ya que muchas veces el hecho de que vuelvan a la calle, pero sin un empleo, sin un hogar, pues obviamente los obliga también a delinquir, a caer en el mismo error en el que estaban cometiendo antes de ser aprendidos, ¿verdad? Bien, abogado, pues ahí tienes las inquietudes de la gente y como mencionaba el señor al principio, ¿no? A veces no tuvieron esas herramientas durante su estancia en prisión que les permitieran tomar esta segunda oportunidad, ¿no? Sí, es cierto. En prisión existen, hablando a nivel nacional, que es lo que nos ocupa, existen múltiples oficios. Desde ser un carpintero, un alfarero, e incluso el aprender el oficio de bolear zapatos, conlleva una técnica. El centro penitenciario los capacita de tal manera para que cuando sean externados cumplan con esa función de ocuparse en algo, no ser el ocio de decir voy a delinquir y vuelvo a caer en prisión. Exacto. El señor nos comentaba al principio, he reingresado varias veces y lo que no quiero es volver, porque no es lo mismo estar afuera y tener la libertad de moverse, de dialogar, de conversar de diversos temas y de enterarse de situaciones nuevas, a estar encerrado y estar muy limitado. Y la gente también comenta el tema de las mujeres, ¿no? Sí. Decía una jovencita, las mujeres sufren más. Sí, es un foco rojo que tenemos encendido en México, a nivel nacional lo hablo, en donde las mujeres son muy discriminadas, son muy abandonadas y son muy violentadas. Y hablo de estos tres aspectos en general porque existe una discriminación en cuanto a condiciones de internamiento, servicios de salud. Hay centros penitenciarios que nada más tienen destinados médicos generales hombres para realizar inspecciones a la mujer cuando se requiere de una mujer especialista en ginecología y lo hace un hombre. Desde ahí existe una discriminación por servicio de salud y una violentación a sus derechos, ¿no? De permitirle a un hombre que me revise como mujer, Exacto. teniendo la posibilidad de que una mujer me revise. ¿En estos asuntos intervienen ustedes? O sea, Sí. háblanos, tomando como ejemplo estas inquietudes, ¿cómo ustedes ayudan a las personas, ¿no? ¿Cómo los apoyan? Hay una doble función en el ejercicio de la defensa. La primera es la orientación. El primer acercamiento es acudir al centro penitenciario, brindar la orientación y desde ahí ejercitar acciones legales. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé dos procedimientos. Uno que es el administrativo, el diálogo vía escrito, vía formal con autoridad penitenciaria para que brinde los servicios médicos, para que brinde capacitación, para que brinde trabajo, condiciones dignas en general, para las mujeres en particular. Y después viene la acción legal, que es ya acudir vía controversia jurisdiccional ante un órgano, un juez especializado en ejecución penal, para que ejecute las acciones legales y haga saber a la autoridad penitenciaria qué es lo que tiene que hacer. Es decir, obligarlo a cumplir con su función, que es dar vida digna a las personas en reclusión. Y también, bueno, en estos acercamientos están las brigadas carcelarias, ¿no? O sea, Sí. Ustedes van a buscarlos a ellos. Sí, ¿no? justamente. En este caso. Nos acercamos hace algunos meses con el Centro Federal número 16 en Morelos para atender a 1,300 aproximadamente mujeres y se les brindó ese servicio de orientación y ahí recabamos información y detectamos situaciones muy ¿Qué particulares. es lo que más les preocupa a El las servicio mujeres? de salud. Los servicios de salud. Y otro porcentaje de esa población es el acercamiento con sus familiares. Las visitas. Las visitas, exactamente. Y vamos a plantear esa situación por el abandono que nos comentaban en la cápsula. Claro. Soy detenida en Sinaloa, me trasladan a Morelos y mi familia vive en Sinaloa. Nunca me va a visitar. Los van a ir a ver. El único acercamiento que yo tengo es vía telefónica. Y no es lo mismo tener una llamada telefónica que el contacto físico, el contacto visual con la persona, con mi familiar, con mis amigos incluso. Y ahí los defensores pueden solicitar este traslado, ese que los regresen a... Y es su derecho, ¿no? Sí, es un derecho. Estar recluidos en un lugar cerca a su núcleo familiar. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Sí. Vamos a la pausa. ¿Te están cobrando más electricidad de la que consumes? ¿Te despidieron de tu empleo sin justificación? ¿Fuiste víctima de un delito o vives en un conflicto familiar?
Aquí te ayudamos. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, Brindamos orientación y asesoría jurídica gratuita. acércate a nuestros profesionales especializados en atención a personas con discapacidad, Adultos mayores, mujeres, hablantes de lengua indígena, niñas, niños y adolescentes, migrantes jóvenes en conflicto con la ley. e integrantes de la diversidad sexual. Búscanos. Tenemos oficinas en todo el país. Llama a Defensatel. 822-42-42-6. Respondemos los 365 días del año. Aquí te defendemos. Estamos en la parte final del programa de hoy conversando precisamente, abogado, sobre el derecho a la reinserción social. Ya nos decías en algunos casos, o quizás en la mayoría que tienen que ver con mujeres, pues para pedir servicios de salud, ¿no? Pero ¿en qué otros casos se requieren de los servicios de los defensores? En general, cuando se tratan de condiciones de internamiento, nosotros podemos brindar los servicios, sean las de salud que veníamos comentando, sean capacitación para el trabajo, incluso la asignación de un trabajo, de un oficio, el deporte y la educación, que es muy amplia también. ¿Por qué es importante que tengan esas actividades deportivas? Porque la gente, no comentando lo que tú decías, ¿no? Pues es un delincuente, cometió un delito y aparte de todo le vamos a dar sus horas deportivas. ¿Por qué es importante? Es un espacio de recreación. Hay que recordar que la persona, estando privada de su libertad, permanece 24/7 en una estancia y tiene diferentes actividades. Estas actividades conllevan el deporte, que es el espacio de esparcimiento, lo voy a decir así, en donde convive con los demás. Tiene una convivencia sana que le permite desarrollar también habilidades. Este deporte se asigna a través de un estudio previo, conociendo habilidades, conociendo gustos, a fin de que la persona se sienta lo más tranquila, lo más segura en prisión, que es un reto que hay que alcanzar. Abogado, ¿qué áreas de oportunidad observas tú al realizar tu trabajo, al realizar estas visitas carcelarias en lo que tiene que ver con la reinserción social? Hay muchas oportunidades laborales, incluso, hay de intervención por parte de la Defensoría Pública Federal, que nos permiten lograr incluso una libertad, que el juez otorgue la libertad para que la persona pueda salir a convivir socialmente. ¿Cuál es la base? El cumplimiento de la reinserción social, la asignación del plan de actividades. Y esto lo menciono porque en la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevén los supuestos de que una persona pueda salir anticipadamente, siempre y cuando cumpla las condiciones. Dentro de estas condiciones está el plan de actividades. Y el plan de actividades lo retraemos de la reinserción social, este derecho que se convierte ya fundamental para las personas en reclusión y de las que no están en reclusión, para cumplir ese plan y se les puede otorgar una libertad incluso. Coméntanos alguno de los casos que hayas llevado, ¿no? Que consideres como de éxito. Sí, ahí me tocó intervenir en un centro local de la Ciudad de México, en donde a una persona se le limitaba el uso de ciertos productos de venta que fomentaban el trabajo dentro de prisión, y que la autoridad penitenciaria le limitó, le dijo, tú no vas a tener esa actividad aquí, la vamos a pasar a otra persona. Y esta persona que lo venía desarrollando de manera adecuada, se le quitó una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de que cuando ella salga pueda ejercer esa misma actividad. Vendía productos de limpieza adentro. O sea, eran traídos del exterior, se ingresaban, contabilizados por el centro. Y eso es legal, digamos, eso sí se permite. Sí, se permite por parte de las autoridades. ¿Cuál es la acción legal que tú...? Ahí presentamos la primera petición administrativa, la autoridad se negó ahí por una situación de conducta, la llevamos al órgano jurisdiccional y en audiencia debatimos esa situación, que para cumplir con el fin de la reinserción social se le tenía que permitir desarrollar un trabajo dentro de prisión, siempre y cuando fuera lícito, para que él pueda, incluso cuando salga, desarrollar esa misma actividad. Claro. Entonces ahí fue como que la ¿Y el juez qué dijo? Lo otorgó de manera muy, sin tanto intervención, lo otorgó muy completamente. Pues ahí está como un caso concreto, ¿no? Sí. En el que se puede hacer efectivo este derecho que tiene que ver con el trabajo. Sí. Para concluir con nuestra charla, abogado, cuéntanos un poco cómo se pueden acercar a los servicios. Ya nos decías, pues cuando ustedes van directamente, pero cuando no, quizás quienes nos están siguiendo a través de Justicia TV, ¿cómo se acercan a los servicios de la Defensoría Pública Federal? ¿Y tú qué retos observas en tu labor? Pueden acercarse con nosotros en sede central, que estamos en Bucareli 22 y 24, Ciudad de México, ya sean los familiares o vía telefónica a través de las líneas de Defensatel.
o si es del interior de la República, a través de nuestras delegaciones. En los 32 estados ya tenemos una delegación y se pueden acercar los familiares a buscar los servicios de la Defensoría Pública Federal. ¿Cuáles son tus principales retos como defensor? Pues hay muchísimos. El principal es buscar que este ejercicio de vida digna se lleve a cabo y que se garantice el derecho fundamental a la reinserción social. Ese es el pilar de nosotros como defensores públicos federales. Bien, muchas gracias, abogado, por habernos acompañado en el programa de hoy. Un gusto acompañarlo siempre. Gracias. Gracias también a usted por su atención. Lo invito a que se quede en La Señal de Justicia TV. Soy Verónica González. Hasta la próxima.